con la parte de trabajo mecánico y la conservación de la energía. Eh, bueno, antes de ello vamos a tener que mencionar algo muy importante, que son dos fuerzas que van a estar presentes a la hora justamente de analizar los problemas en los que la llamada energía mecánica se conserve. Estas dos fuerzas que vamos a tratar a continuación ya son algunas, una de ellas ya es bastante conocida, de hecho en la parte de cinemática, en una dimensión, y a lo largo del eje Y ha sido pues bastante útil y que hemos estado abordando. Bueno, esta fuerza que vamos a hablar primero es la fuerza de gravedad, o como le hemos estado llamando, la fuerza peso. Bien, esta fuerza sabemos que tiene una magnitud que podemos asumir constante, en hasta cierta altura sobre la superficie de la Tierra la podemos asumir constante. Así que si para esta fuerza determinamos el trabajo mecánico que efectúa esta fuerza sobre un objeto, encontraremos lo siguiente. Supongamos como primer caso la situación en la que un objeto se mueve en la dirección opuesta a la dirección de la fuerza de gravedad. Esto es, lo aventamos hacia arriba. Por lo tanto, está pasando de una posición Y1 a una posición Y2. Estamos modificando su altura. Bueno, si para este desplazamiento determinamos el trabajo mecánico efectuado por la fuerza de gravedad, vean que tenemos estas expresiones. Aquí tenemos la forma vectorial de la fuerza de gravedad, menos mg en la dirección vertical, en la dirección J, punto, este elemento que nos habla de los pequeños pasos, los desplazamientos infinitesimalmente pequeños que se estarían realizando a lo largo del eje Y. Bueno, si ustedes calculan hacen esta integral de una posición 1 a una posición 2, bajo las condiciones de este problema, ¿qué signo del trabajo se esperaría encontrar? Si hacen la integral de esto que está indicado aquí, tomando como límites inferior Y1 y límite superior Y2, porque estamos asumiendo que el desplazamiento de esta partícula está ocurriendo de esta manera, ¿a qué resultado es el que llegan?
Sería negativo. ¿Por qué razón? No es que primero integrando lo que está dentro del paréntesis nos queda que es menos mgy, Ajá. ya sustituyendo la y que nos queda 2. Por lo tanto, tenemos que ese es por así decirlo, es mayor el signo. Y ya después en el otro nos quedaría como una suma porque tenemos menos mg1 y tenemos la suma. Entonces sería menos mg2 más mg1, tendría un resultado de signo negativo. Ok, muy bien. Eso es lo que sale de la integral. ¿Y eso es congruente con lo que esperamos aquí? ¿Qué significará ese trabajo negativo? La energía de cinética disminuye. Exactamente. Así que, en efecto, el resultado de la integral, que es correcto, también es congruente con lo que estamos observando, o con lo que esperaríamos que pasara, ¿no? Que es que conforme esta partícula se mueve de esa manera, el signo del trabajo mecánico será negativo, porque va perdiendo energía cinética. Así que, en efecto, el, la integral que se mencionó es correcta y su interpretación también es correcta. La partícula va perdiendo energía cinética. Y bueno, justamente lo que se ha hecho con esta integración es obtener el trabajo mecánico que efectúa la fuerza de gravedad sobre una partícula cuando ésta se mueve en contra de la acción de la fuerza de gravedad. Si cambiamos los papeles ahora, es decir, si suponemos que la partícula ahora va hacia abajo, ¿qué cambios en lo que tenemos aquí se tendrían que implementar? Se cambiaría el signo de menos a más. El signo, ¿cuál signo? El ¿Este? que está entre paréntesis de... Ajá. Mm, aguas, aguas. ¿Pero por qué? Este signo menos nos está indicando la dirección de la fuerza de gravedad. Y esa sabemos que Okay. siempre va hacia abajo. Este signo así tiene que quedarse, porque la fuerza de gravedad apunta hacia abajo, en el eje vertical. ¿Qué es lo que estaría cambiando en este problema que se está planteando, en este nuevo problema? En el problema que se acaba de resolver, la partícula se estaría moviendo de una altura menor a una altura mayor. Por lo tanto, su desplazamiento fue en la dirección y positiva. Y es lo que estamos escribiendo aquí. Los pequeños pasos infinitesimales se están efectuando en la dirección y positiva. Así que, si se les pide determinar el trabajo mecánico debido a la fuerza de gravedad, cuando una partícula se está desplazando hacia, digamos que hacia el suelo, en dirección al suelo, ¿qué se modificaría en lo que está aquí planteado?
lo que estaría modificándose es la dirección del desplazamiento. Es decir, que ahora los pasos infinitesimales se estarían realizando también en la dirección negativa, en la dirección menos j. Y en esta situación, ¿cuál es la expresión que se encontrará para el trabajo mecánico? ¿Y qué signo tendrá este? Creo que ahora quedaría positiva, ¿no, profe? Exactamente, ¿cuál sería el valor de la integral? Balón. A ver, espérame. Bien, el resultado de esa integral nos da bueno, es lo que se muestra aquí. mg por la diferencia de y1 y y2. Pero ahora como y1
es una altura mucho mayor o mayor al menos que Y2, esta diferencia va a ser positiva. Así que el trabajo mecánico, como ya nos habían comentado, va a ser positivo. Y si recordamos lo que eso significa en el teorema trabajo-energía, querrá decir que la partícula estaría ganando energía cinética, o se va incrementando energía cinética, por lo cual la velocidad en el proceso de caída se va incrementando cada vez. Y esta misma idea, este mismo resultado, nosotros, si recuerdan, en la parte de caída libre o incluso en tiro parabólico, estuvimos comentando al respecto. Desde el punto de vista de cinemática o de dinámica, concluimos que cuando la partícula se mueve en la misma dirección que la fuerza de gravedad la acelera. El vector aceleración y el vector velocidad apuntan en la misma dirección y por lo tanto se incrementa la velocidad. Vean que desde el punto de vista del trabajo mecánico estamos llegando a la misma conclusión. Es un método alternativo que nos lleva a la misma conclusión. Y esta es la parte importante en con ese tipo de conceptos. Que un mismo problema ustedes pudieran abordarlo a través de dinámica, cinemática o por el concepto de energía. Todo va a depender de la información que ustedes tengan a la mano. Tal vez un problema se analice mucho mejor o de manera más sencilla, viéndolo desde la perspectiva de trabajo mecánico y energía cinética, que yéndonos a cinemática o a dinámica. Por eso es muy importante que ustedes aprendan a manejar esos conceptos. Bueno, esta es una de las fuerzas importantes que más adelante retomaremos para la parte de conservación de energía mecánica. La otra fuerza que es igualmente importante es la que se conoce como ley de Hooke. La llamada ley de Hooke nos habla de la fuerza que está presentándose debido a la interacción con un resorte. La ley de Hooke establece lo siguiente. Cuando un resorte o una liga, por ejemplo, se deforma, queremos decir con esto, ya sea que se estira o se comprime, este objeto elástico va a reaccionar, va a ejercer una fuerza sobre otro objeto. Pero esta fuerza va a tener dos características importantes. La primera es que la fuerza que ejerce este resorte o esta liga sobre su entorno va a ser proporcional a la deformación que se le esté suministrando. Entre mayor sea la deformación que se realice sobre el resorte, mayor va a ser la fuerza con la que éste va a responder. Y por otro lado, el signo menos aquí mostrado nos está indicando que, por ejemplo, si el resorte se está estirando, la fuerza que va a aparecer va a tener la dirección opuesta a ese estiramiento. Es decir, va a hacer tender al resorte a su forma original, a su tamaño original. De igual manera, si la deformación es de compresión, estamos queriendo acortar la distancia de ese resorte, la longitud de ese resorte, la fuerza que va a aparecer va a tener la dirección opuesta. Es decir, vamos a tener que el resorte busca expandirse para regresar a su longitud original. Eso es lo que nos dice en pocas palabras la ley de Hooke. Esta K que aparece aquí en la ecuación es una K minúscula que se conoce como la constante de resorte y se mide en newton sobre metro. Bueno, desde el punto de vista que a nosotros nos interesa analizar para trabajarlo más adelante, consideren justamente la situación que aquí aparece. Vamos a tener el caso concreto de un resorte unido a un bloque con un valor de masa determinado. Vamos a elegir como punto de origen la posición del bloque en la cual el resorte está en su estado natural. No está ni estirado ni comprimido. Bueno, si nosotros si hacemos que el bloque se desplace, por ejemplo, hacia la derecha,
Eso querrá decir que el resorte que está unido a este bloque se ha estirado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, apelando a la ley de Hooke, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que el resorte va a ejercer una fuerza sobre el bloque con la dirección opuesta al desplazamiento efectuado por este bloque o a la deformación que le está provocando el bloque. De forma equivalente, si el bloque que estaba en esta posición se desplaza, lo ubicamos hacia el lado izquierdo de este cero, entonces el resorte se estaría comprimiendo. El desplazamiento fue negativo y el resorte se estaría comprimiendo. Como resultado de esta interacción, aparece esta fuerza aplicada sobre el bloque debida al resorte que apunta en dirección opuesta, es decir, hacia el lado derecho. Así que esta será la segunda fuerza que nos interesa realmente a la hora de analizar problemas en los que a cierto nivel se conserve lo que vamos a llamar como energía mecánica. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre esta fuerza? De mi parte no, profe. Muy bien. Ahora, ¿cuál será el trabajo realizado por esta fuerza sobre el bloque? ¿Cómo podemos determinar ese trabajo mecánico? Si este fuese un problema de examen, ¿qué es lo que tendrían que hacer para encontrar el trabajo mecánico debido a ese resorte? Integrar la fuerza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se debería hacer de esa manera? Como podemos ver aquí, la fuerza debida a un resorte no es constante. Depende de qué tan deformado esté el resorte, qué tan alejado o qué tan cercano se coloque el bloque respecto a esta posición X1, que asumimos que es, digamos, nuestro nivel de referencia ahora para medir las deformaciones en el resorte. Así que tiene un comportamiento, o al menos tiene una dependencia en la posición similar a la que vimos en su momento con un ejercicio de un meteorito. Así que en efecto, sí se tiene que integrar la función fx para poder conocer el valor del trabajo mecánico debido a dicha fuerza. Pero justamente la razón es porque esta fuerza depende de la posición, no es una fuerza constante. Bien,
Pues si se realiza esa integración, se llegaría al siguiente resultado. Recuerden ustedes, cuando la fuerza no es constante, el trabajo mecánico se calcula a través de esta integral. Este diferencial de R nos está hablando de los desplazamientos infinitesimales en alguna dirección. Como esta fuerza que estamos aquí trabajando siempre va a estar dirigida a lo largo del eje X, pues este diferencial tiene que estar dirigido también en esa dirección. Es decir, el bloque se va a estar moviendo solamente a lo largo del eje X. Muy bien. La fuerza F vemos que tiene un signo negativo. Aquí está. Aquí lo tenemos. Ahí está el signo negativo. El diferencial R se escribe de esta manera. Diferencial de X, puesto que los desplazamientos infinitesimales se realizan en ese eje con el vector unitario. Se hacen las cuentas y hacen la integración desde una posición 1 a una posición 2, lo que encuentran es lo siguiente. Suponiendo, por ejemplo, que la posición X1, esta primera, la 1 que aparece, fuese de 10 centímetros y la 2 fuese más alejada, hablemos de unos 20 centímetros, notarán ustedes que esta diferencia va a tener signo negativo. Por lo tanto, el trabajo mecánico tendrá signo negativo. ¿Esto qué querrá decir? Que conforme el bloque se esté desplazando, se esté alejando cada vez más del punto X1, ¿qué es lo que va a hacer el resorte? Va a comenzar a frenarlo. De tal manera que el bloque en algún momento, en algún punto alejado de X1, de este punto 0, va a tener velocidad 0. Se le va a acabar la energía cinética. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder a continuación? Pues se va a mover en la misma dirección en la cual está tirando el resorte. Así que el bloque va a comenzar a moverse hacia la izquierda. Pero el bloque no se va a detener en este punto, sino que por inercia va a tender a mantener su movimiento. ¿Y qué es lo que va a hacer a continuación? Va a seguir avanzando cada vez más y más hacia la izquierda. Pero como resultado de esto, ¿qué es lo que va a suceder? El resorte va a comenzar a comprimirse cada vez más. Por lo tanto, el trabajo mecánico nuevamente va a ser negativo. Traducción, la energía cinética del bloque va a comenzar a disminuir. Al punto en el que se va a detener completamente y después, como esta fuerza no cambió de dirección, va a empujar al bloque hacia la derecha. Y después el bloque va a comenzar a moverse hacia la derecha, pero cada vez que se va moviendo más y más hacia la derecha, el resorte pasará de un estado de compresión a comenzar a estirarse eventualmente. Y vamos a volver a tener esta misma escena. ¿Qué es lo que esperamos que suceda? Suponiendo que no existe ninguna otra fuerza, por ejemplo, fricción. ¿Cuál será el movimiento que esperaremos que ocurra en el bloque que está unido a este resorte?
Bien, pues esta pregunta entonces medítenla, trabajenla por su parte, por si se puede, si llega a aparecer en el examen, bueno, pues ya tengan, ¿no?, una posible respuesta. Bueno, lo que estaría ocurriendo, refiriéndonos al signo del trabajo mecánico, al ser negativo, es que estaría funcionando como un elemento que va quitando energía cinética al bloque. La pregunta que surge ahora es, si la energía cinética del bloque se pierde y asumamos que no hay fricción, entonces esa energía ¿hacia dónde se va? Si hubiese fricción, podríamos pensar que justamente esa energía se disipa, se transforma en energía térmica, por ejemplo, que haría que el bloque, en la parte que esté en contacto con el suelo, comience a elevar la temperatura levemente e incluso tal vez comience a desgastarse. Pero no es lo que está sucediendo, al menos no en este primer supuesto. El piso sobre el cual se está moviendo el bloque, vamos a asumirlo sin fricción, totalmente liso. Bueno, entonces, lo que está haciendo el resorte, como vemos en este signo, es quitar energía cinética, llevarse energía cinética, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta, la planteo nuevamente, ¿hacia dónde se va esa energía? Bueno, pues para poder dar respuesta a esta pregunta, tenemos que definir lo que vamos a llamar energía potencial. La energía potencial, que vamos a denotar con la letra U mayúscula, va a ser un nuevo tipo de energía, pero esta en particular va a estar relacionada con cómo esté distribuido un sistema en el espacio, cuáles sean sus posiciones o la configuración con relación a su entorno. Por ejemplo, seguramente ustedes en algún momento han escuchado hablar de la energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional se define, o lo podemos entender, como el producto de la masa de un objeto por la aceleración debida a la gravedad multiplicado por la altura a la cual se encuentre este objeto respecto a un punto de referencia. Un punto de referencia que cada uno de nosotros lo puede elegir a su gusto. ¿Ok? Así que bueno, esa energía potencial que lleva por apellido gravitacional estaría relacionada con la fuerza de gravedad. Por lo tanto, si nosotros elegimos como nivel de referencia el suelo, si todos tomamos esa convención, lo que podemos asegurar es que cada objeto que se encuentre más alejado del suelo, del nivel de referencia cero, tendrá asociado un valor de energía potencial gravitacional cada vez mayor, porque depende de qué tan alejado se encuentre respecto al suelo. Otro tipo de energía, energía potencial elástica, otro tipo de energía potencial es la elástica. La elástica justamente surge cuando estamos tratando estos elementos que tienen un grado de elasticidad, por ejemplo, un resorte o una liga. Esta energía potencial elástica se determina de esta manera: como un factor, un medio, por la constante de resorte, por la deformación que experimenta ese resorte o esa liga al cuadrado. Nótese que la energía potencial elástica no reconoce entre sí la deformación que se está aplicando sobre este elemento elástico es de compresión o de elongación. Porque cuando tomemos esto al cuadrado, el signo positivo o negativo, pues vaya, todo se vuelve positivo. Así que esta energía potencial no reconoce qué tipo de deformación sea. Pero lo que sí es importante por resaltar es que depende de X, donde X es justamente lo que se estira o se comprime el resorte. Así que entre mayor sea el estiramiento
que se ejerza sobre un resorte, mayor va a ser el valor de energía potencial elástica asociada a esa situación en particular. Lo mismo va a suceder a la hora de comprimir un resorte. Entre más apachurrado esté ese resorte, el valor de energía potencial elástica asociada a esa situación va a ser cada vez mayor. Se va a estar incrementando. Otro tipo de energía potencial que no vamos a tocar en este curso, sino eso ya corresponderá al siguiente, de electricidad y magnetismo, es la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica es una energía asociada a cómo se encuentra una configuración de carga eléctrica en el espacio. Así que bueno, ese ejemplo no lo vamos a abordar aquí, lo harán ustedes posteriormente, pero aquí se está mencionando únicamente para resaltar el hecho de que energías potenciales hay varias. En particular, nosotros nos vamos a estar concentrando en la energía potencial gravitacional y en la energía potencial elástica. La primera, que tiene que ver con la fuerza de gravedad, y la segunda, que tiene que ver justamente con resortes o elementos elásticos. Por otro lado, acompañando a el concepto de energía potencial, que también es una cantidad escalar, tenemos lo que se conoce como fuerzas conservativas. En su momento dijimos que las fuerzas las podemos interpretar, las podemos entender como una interacción entre un objeto y su entorno. Y su entorno pueden ser otros objetos o puede ser el medio ambiente. Bueno, resulta que estas fuerzas de las que hablamos en su momento en dinámica se pueden categorizar, podemos formar un club, digamos, de un tipo de fuerza muy particular, que justamente reciben el nombre de fuerzas conservativas. ¿Qué propiedades tienen estas fuerzas? Porque no toda fuerza es conservativa. Bueno, la primera propiedad que tienen estas fuerzas, que tendrán el adjetivo de conservativa, es que el trabajo mecánico realizado por estas fuerzas, cuando un objeto se mueve del punto A al punto B, es independiente de la trayectoria que el cuerpo siga para ir del punto A al punto B. Si ustedes tienen, o si se les dan en un problema, una fuerza F, y cuando calculan, y además les dicen que el objeto se mueve en distintas trayectorias, toma distintas rutas, y con esa fuerza ustedes calculan el trabajo mecánico en esas distintas rutas, y además resulta que el trabajo mecánico en todas ellas es exactamente el mismo, pueden concluir que esa fuerza es conservativa. Ese es uno de los requisitos que ese tipo de fuerzas tiene que satisfacer. Aquí en el diagrama estamos estamos dibujando o estamos representando esta situación. Tenemos dos puntos, A y B, en los cuales un objeto, llámese una pelota, llámese un cajón, llámese un bloque, lo que ustedes gusten, se va a estar desplazando. Queremos que vaya de A a B. Pero para ir de A a B, puede tomar distintos caminos. Puede ir por el trayecto 1, que es un poco más largo, por el trayecto 2 o por el trayecto 3. Si sobre este objeto que se está moviendo en cualquiera de esas trayectorias se le aplica una fuerza y resulta que el trabajo mecánico debido a esa fuerza es el mismo que si hubiésemos seguido el trayecto 1 o el trayecto 2 o el trayecto 3, esa fuerza entonces es conservativa. Un ejemplo muy claro de esto, que es una fuerza con la que ya hemos estado trabajando, es justamente la fuerza de gravedad.
Si, por ejemplo, se desea vean aquí, tenemos este objeto de masa m. Esta ubicación será el punto A. Y al final del plano inclinado será el punto B. El punto B está a nivel de suelo. Eso es lo importante. El punto B está a nivel de suelo. Para llevar este objeto del punto A al punto B, podemos elegir varias alternativas. Una de ellas, tal vez la más inmediata, sea simplemente lanzarlo. Que se mueva de esta forma y que llegue al nivel de suelo. Pues justo ahí está el punto B. Otra ruta posible sería hacerlo deslizar sobre la rampa. Y así también llegaría al suelo. Y otra tal vez menos obvia, pero sí válida, sería, por ejemplo, moverlo de esta manera. Ingeniárnosla para, primero, que se desplace de forma horizontal respecto al suelo, o paralelo al suelo, y después de forma vertical. Tenemos 3 caminos posibles. Pero si recordamos lo que en su momento se determinó para el trabajo mecánico debido a la fuerza de gravedad, vean, ¿qué es lo que estaría pasando? Bueno, sería el anterior. Sería el que tenemos acá arriba, este. Vean que en el cálculo del trabajo mecánico, lo único que interesa es la posición inicial y la posición final. Nada más. El trabajo mecánico debido a la fuerza de gravedad solo requiere que indiquemos en dónde estaba el objeto y en dónde terminó. Así que da igual si se avienta el bloque directamente hacia el suelo, si se desliza sobre la rampa o si se lleva por esta ruta un poco más o menos obvia, por decirlo de algún modo. El trabajo mecánico en esas 3 situaciones va a tener el mismo valor. Por lo tanto, la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. ¿Preguntas hasta aquí o comentarios sobre esta primera idea sobre lo que es una fuerza conservativa? Otra manera de definir o de entender lo que es una fuerza conservativa es a partir de esta idea. Una fuerza, vamos a asignarle el adjetivo de conservativa, si el trabajo neto realizado por dicha fuerza sobre un objeto que se mueve sobre una trayectoria cerrada es cero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es el mismo esquema que tenemos aquí arriba, la misma situación. Tenemos un objeto, el que sea, el cual se está moviendo del punto A al punto B. Pero tiene estas 3 rutas posibles para seguir. Bueno, si sobre este objeto actúa una fuerza conservativa, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si se calcula el trabajo mecánico para ir de A a B por la trayectoria 1 y después se calcula el trabajo mecánico para regresar de B a A, por ejemplo, a lo largo de la ruta 2,
Estos dos trabajos mecánicos, al sumarlos, nos tiene que dar 0. Si eso ocurre, por lo tanto, la fuerza que estuvo actuando durante todo ese desplazamiento es una fuerza conservativa. También podría ocurrir que si nos movemos primero por el trayecto 1 y después nos regresamos de B a A siguiendo la trayectoria 3, encontraremos lo mismo. Al sumar estos dos trabajos mecánicos, si la fuerza F que se aplicó es conservativa, entonces esa suma tendrá que ser 0. Y así con cualquier combinación de fuerzas. Perdón, de trayectorias. Otro caso sería ir primero sobre la trayectoria 2 y después sobre la trayectoria 3. Mientras que sea una trayectoria cerrada, es decir, que vayamos y regresemos, si el trabajo mecánico es 0, estamos hablando de una fuerza conservativa. Retomando el ejemplo que mencionamos hace unos instantes, eso es lo que estaría sucediendo con esta caja. Si esta caja la aventamos directamente hacia el suelo, eso representará una cierta cantidad de trabajo. Pero si después aventamos esta caja sobre el plano inclinado para que llegue al punto A, para que regrese a su posición original, el trabajo mecánico total efectuado en ese recorrido cerrado es 0. ¿Es claro por qué en este ejemplo? Bien, pues al no escuchar alguna respuesta, bueno, tienen ya una pregunta extra para analizar por su cuenta. Y eso podría representar pues un punto a su favor, ¿no? En la siguiente evaluación. Bueno, finalmente, ¿por qué mencionamos las fuerzas conservativas? Lo que sucede va a ser lo que tenemos aquí escrito. Va a resultar que cuando se considera el trabajo mecánico debido a una fuerza conservativa, resulta que el negativo de ese trabajo mecánico que nosotros podemos calcular en alguna situación concreta va a ser igual al cambio de la energía potencial asociado a dicha fuerza. Aquí está la conexión entre cambios en la energía potencial, por ejemplo, cambios en energía potencial gravitacional, o cambios en energía potencial elástica, o cambios en energía potencial eléctrica, o alguna otra energía potencial, y el trabajo mecánico efectuado por la fuerza correspondiente.
Así que, como preámbulo para lo que posteriormente vamos a llamar la conservación de energía mecánica, esto nos puede dar una pista de lo que estaría ocurriendo en la situación que se les planteó al inicio, con el resorte. Se comentó, conforme el resorte se va estirando, se va comprimiendo, el trabajo mecánico es negativo. Eso quiere decir que la energía cinética del bloque se va a ir perdiendo. Y la pregunta era, bueno, ¿hacia dónde se va, no? Bueno, si observamos, aquí podemos notar algo bastante interesante. Que entre mayor sea ese signo negativo, entre más grande sea ese trabajo mecánico debido al resorte sobre ese bloque, este término, por el cambio de signo, va a ser cada vez más positivo. Y si esta cantidad se vuelve más positiva, ¿qué se puede decir sobre la energía potencial 2 y 1? Que la energía potencial 2 es más grande que la 1. Exactamente. Que la energía potencial se va a estar incrementando. Así que ya como que eso nos da una pista de qué es lo que estará sucediendo, un panorama ya más completo. Conforme la energía cinética de un objeto bajo la acción de una fuerza se está perdiendo, va disminuyendo la energía cinética, esa energía cinética se está transfiriendo vía el trabajo mecánico a otro tipo de energía, la llamada energía potencial. Eso es lo que estaría ocurriendo y eso esencialmente es lo que llamaremos eventualmente la conservación de energía mecánica. Y lo que ustedes seguramente en algún otro curso habrán escuchado como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues aquí está haciéndose evidente. Esa energía cinética que nos habla del movimiento de una partícula, se estaría, al ver que, al notar que esta partícula está perdiendo energía cinética, y si sabemos que la fuerza que está ejerciendo el trabajo mecánico es conservativa, podemos asegurar entonces que la energía potencial asociada también a esa fuerza se va a estar incrementando. Así que energía cinética se estaría convirtiendo en energía potencial. Y esta transferencia es justamente el trabajo mecánico. ¿Cuánto se transfiere de energía cinética, de la energía cinética a la energía potencial? Pues todo va a depender del valor de W. Y a la inversa también va a ocurrir lo mismo. La energía potencial se puede transformar en energía cinética. Todo también va a depender de cuánto valga el trabajo mecánico. Pero cuidado aquí. Esto que se está afirmando es válido únicamente cuando sobre el objeto están actuando fuerzas conservativas. ¿Y qué es una fuerza conservativa? Pues una fuerza que cumple esos requisitos. Que el trabajo mecánico efectuado por dicha fuerza es independiente de la trayectoria seguida por el objeto para ir de un punto A a un punto B, o bien el trabajo mecánico total efectuado por esta fuerza cuando el objeto se mueve en una trayectoria cerrada es cero, hablamos de una fuerza conservativa. Y cuando eso sucede, esta transferencia energética se cumple de manera muy simple, como se está aquí tratando de representar. La energía cinética se transforma a energía potencial y de forma recíproca, la energía potencial
se transforma en energía cinética. ¿Qué pasa cuando la fuerza no es conservativa? Por ejemplo, la fuerza de fricción. Pues aquí se representaremos como una especie de escape. Piénsenlo así como, voy a ponerlo TH, que representa energía térmica. Piénsenlo como una analogía bancaria. K y U representan dos cuentas bancarias en las cuales ustedes están haciendo transferencias. Si ustedes están recibiendo un cierto producto, ¿no?, que les llega y tienen que pagar, pues ese dinero que tienen que pagar lo van a transferir a la otra cuenta. Si no hay pérdidas energéticas, es decir, como en el supuesto de que no hay fricción, ese dinero que ustedes realizan en la transferencia, 100% llega a la otra cuenta. Pero ¿qué pasa si por algún motivo ahí hay algún fraude que llega a ocurrir y resulta que al momento de hacer la transferencia, el de la otra cuenta reporta que le llegó menos? Bueno, pues lo que está sucediendo es que hubo una fuga, ¿no?, de ese dinero. Se perdió, se fue a algún lado. En el sentido energético, eso es lo que estaría pasando cuando hay fuerzas no conservativas, como la fricción. La energía cinética, 100% de ella no se está transformando en energía potencial, sino que una parte se está transformando en otro tipo de energía. Y lo mismo podría ocurrir en el otro caso, es decir, que cuando la energía potencial comience a transformarse en energía cinética, si hay fuerzas no conservativas presentes durante el proceso, durante el movimiento de la partícula, el 100% de la transferencia no va a llegar a esta cuenta. Va a haber alguna fuga. Así que de aquí radica la importancia de que en los problemas nos aseguremos que la fuerza que está actuando es conservativa, para que no existan estas especie de fugas energéticas. ¿Preguntas, comentarios sobre esa última idea? De mi parte no, profesor. Bien, pues vamos a ver ahora un ejemplo para justamente buscar reafirmar todo lo que se acaba de mencionar sobre las fuerzas conservativas. Y vamos a ver, o vamos a, mejor dicho, a aplicar concretamente lo que sucede para la fuerza de gravedad, así como para energía potencial y gravitacional. Okay. Se tiene la siguiente situación. Nos comentan que se tiene un carro, ¿okay?, en un juego de montaña rusa, aquí mostrado en la figura, el cual este carro tiene una masa de 1000 kilogramos. En la montaña rusa se han señalado dos puntos de interés. El punto 2, que es, como podemos ver, será el punto más alto que se puede alcanzar en esta montaña rusa. Y este otro punto, el cual, como podemos ver, representa la posición más baja que podemos adoptar si nos movemos en esta montaña rusa. ¿De acuerdo? Punto 2, el punto más alto. Punto 3, el punto más bajo. Bueno, nos hacen la siguiente indicación. ¿Cuál es la energía potencial gravitacional en el punto 2 y en el punto 3? Y aquí, cuidado con lo que nos están diciendo. Con respecto al punto 1.
¿Eso qué significa? Que debemos de considerar como nuestro nivel de referencia, nuestras alturas y igual a 0, justo en el punto 1. Eso es lo que nos está pidiendo en este primer inciso en este problema. Calcular la energía potencial gravitacional en el punto 2 y en el punto 3, tomando como referencia esta ubicación. La ubicación 1. Bien, ¿qué pasos se tendrían que hacer en esta situación para determinar el valor de esa energía potencial en esos dos puntos, tomando como referencia el punto número 1? Bien, ¿cuál sería el valor que se encuentra para la energía potencial gravitacional en esos dos puntos señalados? En el punto 2, la energía gravitacional, la energía potencial gravitacional sería positiva, ¿no? Y en el punto 3 esta sería negativa. Ok, eso es correcto. Como el nivel de referencia está en el punto 1, todo lo que las posiciones por arriba de este punto tendrán signo positivo y las posiciones por debajo tendrán signo negativo. Ok, ¿y cuánto valdrá? ¿Cuál será el valor exacto? Recordemos que la energía potencial gravitacional es el producto de la masa por la gravedad
por la posición a la que se encuentre cierto punto o un objeto con relación a nuestro punto de referencia. Sabemos, por ejemplo, que la masa del carro, cuando se encuentre en esta posición, bueno, la masa del carro va a ser de 1000 kilogramos, una tonelada básicamente. Cuando ese carrito se encuentre en esta posición, ¿qué energía potencial asociada tendrá? No entendí muy bien su pregunta, profe. Sí, nos dicen que este carro de la montaña rusa se está moviendo del punto 1 al punto 2 y después va a caer al punto 3. Va a estar siguiendo esta trayectoria. Lo que nos preguntan en el inciso A, cuando se encuentra en el punto 2, ¿cuál es el valor de la energía potencial que va a tener en ese momento, en ese punto, este carro? Pues sería solo multiplicar 1000 por 9.81 por 10. Por la altura de 10, así es. ¿Y eso cuánto da? Me dio 98.100. Muy bien. Da un valor de 98.100. ¿Ok? Así que cuando este carrito de la montaña rusa se ubique en la posición 2, en ese punto le corresponderá una energía potencial con valor de 98.100 joules. Medido respecto a este punto que habíamos establecido, ¿no? Este nivel es nuestro nivel de referencia. ¿Qué energía potencial gravitacional le corresponderá a este carro cuando ahora se ubique en el punto 3? Menos 147.150. Muy bien. En este caso, claro, el signo va a ser negativo. Menos, ¿cuánto, perdón? Si me puede indicar nuevamente el valor que se estaría obteniendo. 147.000.50. ¿Así está bien? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, 147.150 joules. Es decir, que midían, tomando nuevamente, tomando como nivel de referencia esta altura en la que inicialmente estaba el carro, cuando se encuentra en la posición 3, le corresponderá un valor de energía potencial igual a esta cantidad. Listo, ya tenemos el inciso A. Después nos preguntan, ¿cuál es el cambio en la energía potencial cuando el carro pasa del punto 2 al 3? ¿Cuánto cambió la energía potencial cuando el carro pasó del punto 2 y llegó al punto 3? ¿Cómo podemos conocer ese cambio en la energía potencial? Haciendo la resta entre ambos resultados. Ok, aquí tendremos que tomar como, bueno, la resta de quién con quién, de qué valor y qué valor. La de menos 147.150 menos 98.100.
Muy bien, así es. El cambio en la energía potencial gravitacional para ir del punto 2 al 3, o sea, este del tau, como bien se señaló, sería entonces menos 147.150 joules menos los 98.100 joules que estaba o que tenía este carro en el punto 2. ¿Y cuánto vale esa diferencia? ¿Cuánto vale el cambio? Menos 245.250. Ok, menos 245.250 joules. Bien, pues ya tenemos las respuestas a las dos primeras preguntas. ¿Hasta aquí algún comentario o duda sobre el procedimiento? No. Muy bien. Echemos un vistazo a la última pregunta. Nos dicen, resuelva los dos incisos anteriores, A y B, o sea, lo mismo que hicimos aquí, pero nos comentan, ahora tome el punto de referencia y igual a 0 en el punto 3. Ahora, este nivel va a ser nuestro nivel 0 de altura. Y respecto a esta posición tenemos que calcular la energía potencial gravitacional que tendría el carro cuando llegue al punto 2 y la energía potencial gravitacional cuando llegue a este punto 3 nuevamente. Y después obtenemos, o nos piden calcular la diferencia. ¿Es claro la indicación aquí en el inciso C? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues hagamos el procedimiento. Nótese que como estamos tomando como nivel de referencia el punto 3, el punto 2, respecto a ese sitio, se encuentra a 25 metros por arriba. ¿Sí? Se encuentra a una altura de 25 metros. Así que, ¿cuánto valdrá la energía potencial gravitacional cuando el carro de la montaña rusa se ubique en esa posición? Es la misma, creo. Ah, no. Nuevamente 98.100. No, sería el resultado de la diferencia, pero en positivo. O sea, ¿cuánto? El resultado del inciso B, pero en positivo. Es decir, ¿cuánto? 245.250. Joules. 245.250 joules. Ok. Ahora, ¿cuál será la energía potencial gravitacional cuando el carro se encuentre en el punto 3? Bueno, pues como está justamente llegando a nuestro nivel de referencia 0, pues no hay altura. Y por lo tanto, la energía potencial gravitacional vale 0 joules. Esto último sí es claro. El carrito se ubicaría en este punto, aquí. Pero es justo al nivel de suelo, según lo que nos está pidiendo el inciso C. Quiero que comparen los resultados que se ha obtenido hasta este momento. La energía potencial en el punto 2, en el inciso A, fue de 98.100. Pero en el inciso C fue de 245.250 joules.
¿por qué por qué se está observando esta diferencia que excede bastante, ¿no? Son muchos joules, digamos, de diferencia. Nótese de manera similar lo que está sucediendo en el punto 3. En la primera parte del problema, calculamos la energía potencial del carro en el punto 3, pero nos dio un valor de 147.150 joules. Y ahora en el inciso C, que lo volvimos a calcular, dio un valor de 0 joules. ¿Por qué está sucediendo esta discrepancia? Son los mismos puntos. ¿Por qué creen ustedes que se está observando esta diferencia? Podría ser porque en la primera, como el punto de inicial era 1, tenía que pasar por el 0 y después empezar otra vez. ¿Y en el inciso C? Pues como el punto de referencia del 3 era un punto más alto, entonces empezaba desde arriba hasta el 0. Ok. Entonces la diferencia, claro, está en qué punto se tomó como de referencia, ¿no? En los primeros dos incisos, bueno, en los primeros dos resultados, se utilizó el punto 1 como un punto de referencia. Y en los otros dos incisos, bueno, en los otros dos cálculos, se hizo exactamente lo mismo, pero ahora el punto de referencia se tomó en el punto 3. Así que eso en parte explica la discrepancia que estamos observando en los resultados. Lo siguiente es preguntarles, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Una persona que esté en el punto 1 o una persona que esté en el punto 3? ¿O esta pregunta que estoy haciendo tiene sentido? ¿Quién de las dos posiciones, 1 o 2, tendrán la razón en cuanto al valor de la energía potencial de ese carro en los puntos ahí señalados? Bien, si la respuesta aún no es clara, falta encontrar la diferencia entre esas dos energías potenciales, porque es justo lo que nos está pidiendo el inciso C. Repita los incisos A y B. Nos falta encontrar la diferencia. ¿Cuánto vale la diferencia en esta segunda situación? Menos 245.250. Exactamente, menos 245.250 joules.
Y ese valor mencionado ¿cómo es en comparación con la diferencia obtenida a través del punto 1? Pues es la misma. Así es, son exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, cuando uno calcula la energía potencial gravitacional, por ejemplo, surge un problema o un tema con el que hay que tener cuidado, el cual es que cada uno podría tomar un nivel de referencia distinto. En el primer inciso se tomó el punto de referencia intermedio entre los puntos 2 y 3. Eso nos arrojó estos valores. En el inciso C se nos pidió elegir el punto 3 como punto de referencia y encontramos estas cantidades. Así que ahí hay un problema, porque la energía potencial estaría asociada al nivel de referencia que se emplee para calcular dicha energía potencial gravitacional. Entonces, ¿en qué hay que fijarnos que sea una cantidad realmente objetiva? Pues en la diferencia de energía potencial gravitacional. Es decir, el cambio en la energía potencial gravitacional es independiente del punto de referencia que utilicemos para calcular esa delta U. ¿Sí queda claro aquí lo que está sucediendo entonces? ¿Cómo ya se resolvió ese dilema? Esa aparente contradicción que había. Hay que calcular, o en lo que hay que realmente fijarnos, no es en la energía potencial gravitacional punto a punto, sino en los cambios en la energía potencial. Si algún inciso D, por ejemplo, nos pidiera determinar los puntos de energía potencial, pero tomando como referencia el punto número 2, es segurísimo que los valores de energía potencial que calculamos aquí vayan a cambiar, porque el nivel de referencia está cambiando. Pero que sí se debería mantener exactamente igual. El delta U, el cambio en energía potencial. Es decir, que al hacer los cálculos, volveríamos a tener los menos 245.250 joules, que ya se calcularon en los otros dos incisos. ¿Preguntas, comentarios de esta parte? De mi parte no tengo ninguna, profesor. No, profe, ninguna. Ok, bueno, pues bien. Esto entonces estaremos con este último ejemplo cerrando lo que en principio se estaría evaluando en la próxima evaluación. Recuerden ustedes, será entonces temas que tienen que ver con movimiento en una y dos dimensiones, dinámica, diagramas de cuerpo libre, leyes de Newton, etc. Y esta última parte que tiene que ver con, primero, el cálculo del trabajo mecánico, ya sea cuando la fuerza es constante o cuando la fuerza depende de la posición. Depende de cada caso es el cómo determinar el trabajo mecánico. También el teorema trabajo-energía. El teorema trabajo-energía, déjenme ver, aquí tenemos un ejemplo. Aquí está. El teorema trabajo-energía nos relaciona el trabajo mecánico efectuado por una fuerza con el cambio de energía cinética. Y finalmente,
hablando de una energía potencial, las energías potenciales se tratan con eligiendo un punto de referencia. Pero lo que realmente importa a la hora de analizar es cuánto cambia la energía potencial. Esa es la cantidad que, independientemente de dónde elijamos el punto de referencia, va a adoptar el mismo valor. En publicaciones de Classroom ya tienen varias listas de ejercicios para que pues estén practicando esta parte. Así que, bueno, no sé si quedará alguna pregunta o duda pendiente por resolver sobre alguno de los temas que se han comentado. Y si no es así, pues bueno, el día de mañana, como saben, no hay actividades, así que nos estaremos reuniendo nuevamente ya el día viernes, pero para presentar la evaluación. Será en la hora de clase como sucedió en el primer parcial. Bien, si no hay algún comentario adicional, nos estamos escuchando la siguiente sesión el día viernes. Tengan excelente tarde. Hasta luego, profesor. Hasta luego, buen día. Sí, profe. Hasta luego.